Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un mundo fascinante, un mundo que a menudo pasa desapercibido. Un mundo que está presente en cada rincón del planeta. Exacto, el mundo del parasitismo. Así es. Y para esta inmersión nos guiaremos por un capítulo de un libro sobre paleoparasitología. Un libro que nos invita a ir más allá de la típica reacción de qué asco para comprender el papel crucial que juegan los parásitos, En la historia de la vida, nada menos. desde el nivel molecular hasta ecosistemas enteros. El libro no se anda con rodeos. Afirma que el parasitismo es un fenómeno natural inherente a la vida misma. Ninguna especie está libre de parásitos. De hecho, se estima que existen más especies de parásitos que de organismos de vida libre. ¿Te imaginas? Es una cifra asombrosa. Lo es. El parasitismo es una estrategia evolutiva increíblemente exitosa. Y si hablamos de estrategias exitosas, ¿qué me dices de los transposones? Los transposones, esos pequeños fragmentos de ADN que algunos llaman genes saltarines, Pequeños rebeldes genéticos. se mueven dentro del genoma de un organismo comportándose como parásitos a nivel molecular. ¿Y qué impacto tienen estos transposones en sus anfitriones? Pueden causar mutaciones. A veces estos cambios son beneficiosos para el huésped. Pero en otras ocasiones pueden ser perjudiciales. Exacto. Y este tipo de parasitismo molecular nos lleva a cuestionar la definición tradicional de parásito. ¿En qué sentido? Bueno, la línea entre lo que consideramos un parásito y lo que no a veces es borrosa. Ya veo. De hecho, el autor del libro argumenta que incluso relaciones como el comensalismo, el mutualismo y la simbiosis, Relaciones que normalmente se consideran beneficiosas. sí, pueden interpretarse como variaciones del parasitismo. Al final, todas estas relaciones implican un cierto grado de dependencia de un organismo hacia otro. Es una perspectiva que realmente te hace pensar. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo una relación aparentemente beneficiosa podría considerarse una forma de parasitismo? Claro, piensa en el feto. El feto. Sí, depende completamente de la madre para su supervivencia y desarrollo. Podríamos decir que, al menos temporalmente, el feto se comporta como un parásito. Es una forma totalmente nueva de ver el embarazo. ¿Y en qué otros ejemplos sorprendentes se manifiesta el parasitismo? Bueno, el libro nos lleva a un viaje fascinante al mundo microscópico de los parásitos moleculares. Es de los transposones. Exacto. Encontramos los virus, los plásmidos, incluso los priones. Esas proteínas infecciosas que desafían nuestra comprensión de la vida misma. Precisamente. Hablando de desafiar nuestra comprensión, mencionaste que los parásitos moleculares nos hacen replantearnos la definición de parásito. ¿Podrías explicar un poco más esa idea? Por supuesto. Tradicionalmente pensamos en un parásito como un organismo que vive a expensas de otro, causándole daño. Pero a nivel molecular, la cosa se vuelve más compleja. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los virus necesitan de las células del huésped para replicarse, y en ese proceso pueden causar daño. Pero también hay virus que se integran al genoma del huésped sin causar enfermedad, e incluso pueden aportar beneficios. Entonces, podríamos decir que la frontera entre parásito y simbionte a veces es difusa, especialmente en el mundo microscópico. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto crucial: la distinción entre infección y enfermedad. La mera presencia de un parásito en un huésped, lo que llamamos infección, no siempre implica que el huésped vaya a enfermar. Eso me recuerda al caso de la bacteria Helicobacter pylori, ¿verdad? Precisamente. Mm. Muchas personas tienen esta bacteria en su estómago sin desarrollar úlceras. Es cierto. La enfermedad es solo una posible consecuencia de la infección y depende de una compleja interacción entre el parásito, el huésped y el ambiente. Es decir, que el contexto es clave para entender el impacto real del parasitismo. Y hablando de contexto, me intriga cómo el ambiente puede influir en la relación entre el parásito y su huésped. Es un aspecto fascinante. Por ejemplo, estudios han demostrado que los animales sometidos a estrés tienen una mayor carga parasitaria. El estrés los hace más vulnerables. Exacto. El estrés debilita el sistema inmunitario, lo que hace al huésped más vulnerable a las infecciones. Es increíble cómo factores externos pueden inclinar la balanza en la relación entre el parásito y su huésped. Así es. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha influido el parasitismo en la evolución de las especies? Ha sido una fuerza evolutiva constante, una especie de danza Danza. entre parásito y huésped, una danza que ha impulsado la adaptación y la diversificación de especies a lo largo de millones de años. Millones de años. Es fascinante. En la primera parte mencionamos la teoría de que las mitocondrias y los cloroplastos, esenciales para la vida celular como la conocemos, podrían tener su origen en antiguas bacterias que establecieron una relación simbiótica, o quizás podríamos decir parasitaria, con otras células. Exactamente. Estas relaciones simbióticas, que en el fondo son una forma de parasitismo controlado,
otro lado, han sido cruciales para la evolución de la vida compleja. Imaginemos esas primeras células fusionándose, adaptándose y dando lugar a la diversidad de organismos que hoy habitan la Tierra. Una imagen fascinante. Si pensamos en cómo el parasitismo ha moldeado la vida a nivel celular, ¿qué podemos decir de su impacto en ecosistemas completos? Los parásitos juegan un papel fundamental en la dinámica de poblaciones y en la estructura de los ecosistemas. Pensemos en un ejemplo sencillo. Un ecosistema con conejos y zorros. Un parásito que afecte a los conejos, reduciendo su población, tendrá un impacto directo en la población de zorros, que dependen de ellos para alimentarse. Es como un efecto dominó, donde un pequeño cambio en un elemento del ecosistema puede desencadenar una serie de consecuencias impredecibles. Precisamente. Y esto nos lleva a un punto crucial, la interconexión de la vida. Los parásitos no son entidades aisladas, sino que forman parte de una compleja red de interacciones que define el equilibrio de los ecosistemas. Hablando de equilibrio, ¿cómo crees que el cambio climático, un factor que está alterando los ecosistemas a nivel global, podría afectar la dinámica del parasitismo? El cambio climático es una variable que introduce mucha incertidumbre en la ecuación. Las alteraciones en temperatura, humedad y distribución de especies pueden crear condiciones favorables para la propagación de ciertos parásitos, mientras que otros podrían verse afectados negativamente. Consecuencias impredecibles. Sin duda. Podríamos ver la aparición de enfermedades emergentes, la expansión de parásitos a nuevas áreas geográficas, e incluso la extinción de especies que no logren adaptarse a las nuevas condiciones. La paleoparasitología, el estudio de los parásitos del pasado. ¿Podría ofrecernos alguna pista sobre cómo el parasitismo podría responder a los cambios futuros? La paleoparasitología nos ofrece una ventana al pasado, permitiéndonos comprender cómo las relaciones parasitarias han evolucionado a lo largo de millones de años. Estudiando los parásitos que afectaron a organismos extintos, podemos obtener información valiosa. ¿Sobre qué? Sobre su adaptabilidad, su capacidad de dispersión y su impacto en los ecosistemas del pasado. Es como si el pasado nos ofreciera un mapa, aunque incompleto, para navegar por las incertidumbres del futuro. Exactamente. Y este mapa nos revela que el parasitismo ha sido una fuerza constante en la historia de la vida, adaptándose y evolucionando junto con sus huéspedes. Y si hablamos de adaptación, recordemos que el parasitismo no se limita a los organismos que podemos ver a simple vista. En la primera parte introdujimos el concepto de los parásitos moleculares. Entidades como los transposones, los virus e incluso los priones. Exacto. Estos parásitos microscópicos que operan a nivel genético o celular también han jugado un papel crucial en la evolución. Pensemos en los virus, por ejemplo. Su capacidad de insertar su material genético en las células del huésped les permite influir en la evolución de sus huéspedes, a veces de forma beneficiosa, a veces de forma perjudicial. Es asombroso pensar que entidades tan pequeñas puedan tener un impacto tan grande en la historia de la vida. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo los virus han influido en la evolución? El libro menciona la teoría de que los virus podrían haber jugado un papel en la aparición de las primeras células eucariotas, las células que poseen un núcleo definido y que son la base de todos los organismos multicelulares, incluidos nosotros mismos. Increíble. Los virus, que a menudo asociamos con enfermedades, podrían haber sido claves para la aparición de la vida compleja. Así es, y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Qué es la vida? ¿Dónde trazamos la línea entre lo que consideramos vivo y lo que no? El capítulo que estamos analizando sugiere que el parasitismo, en todas sus formas, desde las más evidentes hasta las más sutiles, ha estado presente desde los albores de la vida, moldeándola y definiéndola. Es una idea que nos invita a replantearnos nuestra visión del mundo natural, a mirar más allá de las categorías simples y a comprender la complejidad de las interacciones que hacen posible la vida. Y hablando de complejidad, volvamos a la relación entre infección y enfermedad, un tema que abordamos en la primera parte. Claro. Recordemos que la mera presencia de un parásito, la infección, no siempre implica la aparición de una enfermedad. Hay múltiples factores en juego, como la virulencia del parásito, la resistencia del huésped y las condiciones ambientales. Es un juego complejo, muchos actores involucrados, y me parece fascinante cómo el libro nos invita a ir más allá de la visión simplista del parásito, como un enemigo al que hay que erradicar. Totalmente. El autor nos plantea un desafío. Un desafío. ¿Es posible una convivencia más armoniosa con los parásitos? Después de todo, como hemos visto, son parte integral de la historia de la vida en la Tierra. Claro. Pero, ¿cómo lograr esa convivencia? ¿Cómo podemos conciliar la salud humana y la conservación de los ecosistemas con la presencia de organismos que en algunos casos pueden causar enfermedades? La clave está en el conocimiento. Necesitamos profundizar nuestra comprensión. ¿De qué? De la dinámica del parasitismo, de cómo interactúan los parásitos
con sus huéspedes y con el ambiente. La paleoparasitología nos ofrece una perspectiva histórica invaluable. Pero también necesitamos investigación de vanguardia. ¿Para qué? Para comprender cómo los cambios globales, como el cambio climático, están afectando estas relaciones. Y con ese conocimiento podemos desarrollar estrategias más efectivas. Exacto. Para la prevención y el control de las enfermedades parasitarias. Por ejemplo, Mejorar las condiciones sanitarias, desarrollar vacunas y tratamientos más específicos, e incluso utilizar el conocimiento de la ecología de los parásitos para manipular su ciclo de vida, reducir su impacto. Y no olvidemos la importancia de la educación. por supuesto, Informar a la población es fundamental. sobre las medidas de higiene personal, las formas de transmisión de parásitos y los riesgos asociados a ciertas prácticas para prevenir enfermedades. Sin duda, la educación es una herramienta poderosa para promover la salud individual y colectiva. Y en este sentido, el libro que hemos estado analizando nos ofrece una lección fundamental. ¿Cuál? La complejidad del parasitismo no puede abordarse desde una perspectiva simplista. Es decir, no se trata solo de eliminar a los parásitos, sino de comprender su papel en la naturaleza, buscar una convivencia más equilibrada. Exactamente. Una convivencia que implica respetar la biodiversidad, cuidar el ambiente y promover la salud de todos los seres vivos, incluidos los parásitos. Al final, todos formamos parte de un gran ecosistema interconectado. Nuestro bienestar depende del bienestar del planeta y de todas las formas de vida que lo habitan. Y comprender el parasitismo en toda su complejidad y sutileza nos permite apreciar la fragilidad de ese equilibrio y la responsabilidad que tenemos de protegerlo. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo del parasitismo. Un mundo que, a primera vista, puede parecer repulsivo o amenazante, pero que al explorarlo con detenimiento nos revela su fascinante complejidad y su importancia en la trama de la vida. Un mundo que nos recuerde que la naturaleza no se ajusta a nuestras categorías simples y que en la interconexión de todas las formas de vida, incluso las más pequeñas y a veces invisibles, reside la belleza y el misterio de la evolución. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Esperamos que les haya inspirado a mirar el mundo natural con nuevos ojos y a valorar la importancia de la biodiversidad, incluso en sus formas más inesperadas. Hasta la próxima.